Hola, ¿qué tal? Bueno, los saludo nuevamente. En esta clase vamos a hablar de siluetas. Vamos a presentar las proporciones verticales y las siluetas. Los 5 tipos de siluetas más característicos que podemos encontrar en lo que es silueta femenina. Es igual, bastante parecido a lo que es silueta masculina, salvo algunas modificaciones obviamente. Pero bueno, lo que es silueta se trabaja igual para lo que es silueta femenina y masculina. En este caso vamos a hablar solamente de silueta femenina y lo que vamos a hacer es enumerar un poco las prendas que sí favorecen determinadas siluetas y las prendas que es mejor, digamos, evitarlas. Vamos a empezar con lo que es proporción vertical. Lo ideal es que lo puedan ir entrenando el ojo y lo puedan ir haciendo a ojo, ¿sí? Porque bueno, tomar medidas es un poquito más complicado y no suele dar a veces lo que es la silueta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver y a tener en cuenta en lo que es proporción vertical es si el largo de las piernas es igual al largo del torso. Entonces, lo que podemos hacer a ojo simplemente es dividir la silueta de manera vertical al medio. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Si trazamos como una línea imaginaria en la mitad del cuerpo, nos vamos a ir dando cuenta si las piernas son más largas o el torso es más largo. Tenemos estos 3 tipos, digamos, de siluetas en lo que es proporción vertical. La que está en el centro, esta que vemos acá, es la silueta que está proporcionada o equilibrada, ¿sí? Es la que nosotros, si trazamos una línea de manera así horizontal a la mitad del cuerpo, vamos a darnos cuenta que la proporción es igual en lo que es las piernas y el torso. Después, bueno, si ustedes se ponen más cancheras, pueden ir haciendo esta división en 4. Entonces ahí ya van a sacar más bien todas las proporciones que son verticales, por ejemplo, la proporción del rostro en función del torso, en función de las piernas, y ahí van a ir viendo bien todas las proporciones. Las siluetas en lo que es proporción vertical, las que vamos a tratar de corregir o de disimular algunas cositas o de ir ajustando para llegar a un equilibrio, va a tener que ver con estas 2 siluetas que vemos acá, que son las que no están equilibradas. En este caso vamos a tener un torso corto y piernas largas, y esta que es la silueta más difícil por ahí de vestir, que tiene un torso largo y las piernas son cortas. Entonces, acá ya tenemos bien definido la consigna. Va a ser en el caso de la persona, la silueta que tiene las piernas largas, lo que tenemos que hacer es más o menos ir bajándole el talle, ¿sí? El talle se refiere a la altura de la cintura. Entonces, en la otra va a ser a la inversa, le voy a subir el talle. O sea, su cintura va a estar más abajo y sus piernas van a ser cortas. Entonces, lo que yo tengo que tratar es generar una ilusión de que la cintura está más arriba. Entonces, no me va a quedar tan desproporcionada esta silueta. Entonces, cuando tenemos el torso largo, que es esta silueta de acá y es la más complicada, digamos, de vestir, tenemos torso largo y piernas cortas. ¿Qué podemos usar? Como les decía, la idea es generar una cintura más arriba de su talle. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y podemos usar todo lo que sea pantalones, faldas o lo que fuere, con la cintura alta. También podemos usar cinturones, ¿sí? Y entonces ahí le vamos a ajustar la altura de la cintura donde nosotros queramos. Otra opción también, y esta es de las más eficaces, es generar una monocromía, y entonces yo el talle se lo ubico donde yo quiero. ¿Sí? Porque donde generamos un corte, el corte del pantalón me va a decir dónde termina su cintura. Entonces ahí se complica un poco más. En cambio, si yo uso todo el mismo color, una monocromía, busco el talle y le pongo un cinturón o lo que fuera y le voy haciendo el corte donde más o menos me parece a mí que va a quedar más proporcionada la silueta. Entonces, ¿qué evitar en este tipo de siluetas que estamos hablando? Que el largo de la prenda superior
no traspase la primer cadera. La primer cadera la van a encontrar cuando ustedes se van tocando en esta zona, ¿sí? Van encontrando el huesito, la cresta de la cadera, ahí tienen la primer cadera, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que evitar es que las prendas, no tiene que ser tan específico, pero que no sean muy largas las prendas superiores, porque lo que va a evidenciar es que las piernas son cortas. Eso es, obviamente, no usar tiro bajo, ese tipo de cosas también me va a dejar en evidencia que las piernas son cortas. Ahora, vamos con la otra silueta que no está proporcionada, como esta que es equilibrada, pero es de las siluetas, digamos que es una silueta bastante deseable, no es tan complicado, las piernas largas estéticamente no quedan mal, ¿sí? Entonces es más fácil de vestir. Lo que vamos a hacer es lo inverso a lo que estuvimos hablando con respecto a esta silueta. Vamos a tratar de que las prendas superiores sean más largas, ¿sí? Acá sí podemos generar un corte, no necesariamente tiene que ser una monocromía. Este tipo de siluetas suelen ser estilizadas y altas. Se suelen dar, digamos, en personas, en mujeres bien estilizadas y bien altas. Entonces, acá sí vamos a usar un corte, porque si no es como una silueta interminable y no queda tampoco bien si usamos una monocromía como en este caso. ¿Ok? Entonces, como les decía, las blusas, todo lo que sea la prenda superior y sacos también, tienen que tratar de llegar un poquito más abajo de lo que es la cintura, bastante más abajo de lo que es la cintura, digamos de la línea de la primer cadera un poco más abajo. También podemos usar cinturón del mismo color de la blusa para no evidenciar que la cintura está muy arriba cuando queremos usar un cinturón, ¿sí? Acá no vamos a usar tiro alto, ¿sí? Y el tiro bajo medio que se complica. Yo usaría, digamos, les aconsejo un tiro medio, porque el tiro bajo es complicado de usar, ¿sí? Y no siempre se consiguen porque son prendas que, digamos, siguen una tendencia, una moda. Entonces, ¿qué vamos a evitar en este tipo de siluetas? Cinturones muy anchos, ¿sí? Adornos en la cintura, porque lo que va a hacer es llevar el punto focal a la cintura y nos vamos a dar cuenta que esa cintura está muy alta. Otra manera de darnos cuenta también el tema de la cintura es si yo doblo el brazo, si por ejemplo yo le pido a la clienta, a la persona que doble el brazo, si el codo, me fijo a qué altura me queda el codo. Si el codo me queda en la cintura, es una silueta proporcionada. Si el codo me queda por encima de la cintura, voy a estar acá. ¿Sí? El codo me dobla acá y la cintura la tengo más abajo, entonces sé que el torso es largo. Y al revés, si el codo me queda más corto más largo y la cintura me queda por encima del codo, ahí me voy a dar cuenta que ese torso es corto y por lo tanto las piernas son largas. Entonces dijimos, ¿qué vamos a evitar en esta silueta? Bueno, todas cositas que sean como que corten muy arriba, por ejemplo, sacos cortos, boleros, ¿sí? Acá como sabemos que es una silueta por lo general estilizada y alta, no vamos a recurrir a los tacos muy altos, porque eso también hace que las piernas se estilicen y se vean mucho más largas también. Entonces, también vamos a evitar lo que son las faldas cortas, porque también me va a evidenciar el largo de las piernas. Y los pantalones con pretinas anchas. La pretina es el ancho de lo que sería la cintura del pantalón, ¿sí? Eso para lo que es proporción vertical. Ahora ya vamos a lo que es proporción horizontal y lo que llamamos verdaderamente silueta, ¿sí? La silueta se refiere a la proporción horizontal de la persona. Entonces, sabemos obviamente que es el contorno del cuerpo y que vamos a tener en cuenta los diferentes tipos de siluetas para saber cómo vestirlas, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la silueta en sí misma. Hasta ahora hablamos de lo que era la proporción vertical, ahora vamos a hablar de la proporción horizontal y es lo que comúnmente conocemos o entendemos que es la silueta, ¿sí?
Sabemos que es el contorno del cuerpo, por eso cuando vamos a determinar la silueta de una clienta o la silueta nuestra, tenemos que tratar de vestirnos de negro, sin ningún tipo de brillo, cosa que sobresalga, para poder ver verdaderamente lo que es la silueta, el contorno bien definido del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que la silueta es siempre la misma, no tiene que ver con el peso. Eso es un error muy común que podemos encontrar, que pensamos que nuestra silueta puede cambiar porque aumentamos o adelgazamos, aumentamos de peso o bajamos de peso. La realidad es que la forma del cuerpo se va a mantener, sacando, bueno, si hay un problema de sobrepeso muy específico, la forma del cuerpo siempre se va a mantener, ¿sí? Entonces, obviamente que después tendremos que ver a qué tipo de silueta nos vamos a adaptar a la hora de vestir, ¿sí? Porque quizás cuando es una silueta más delgada tiene una forma y cuando aumenta puede llegar a cambiar algunos detalles, pero la realidad es que nosotros siempre vamos a tener la misma silueta, ¿sí? Entonces, podemos tomar medidas. Yo no soy partidaria de tomar medidas porque las medidas pueden llegar a engañar un poquito, ¿sí? Porque si yo tomo las medidas, por ejemplo, del contorno del busto, nuestra clienta o nuestro cuerpo, ¿no? Podemos tener busto muy grande y entonces me va a dar una silueta triángulo invertido y quizás no sea el caso, ¿sí? Entonces, ojo con el tema de tomar las medidas, lo podemos hacer si queremos o tenemos alguna duda, podemos tomar las medidas para determinar bien y estar bien seguras de la silueta que estamos tratando de determinar, pero tengan en cuenta que eso nos puede llegar a modificar un poco la silueta, ¿sí? Lo ideal es entrenar bien el ojo para saber bien a qué silueta, digamos, qué silueta se adapta el cuerpo de la persona que estamos tratando de determinar. Eso se logra mirando muchas imágenes, practicando bastante. En lo posible traten de buscar mujeres en traje de baño, pueden ser celebridades, que hay como muchas. Siempre búsquenlas de frente, entonces ahí ustedes van a ir entrenando el ojo para determinar la silueta. Pero bueno, en el caso de que quieran tomar las medidas, acá les dejo algunos tips de cómo tomar la medida, de cómo ir tomando las medidas para poder determinar la silueta, ¿sí? Y bueno, una vez que determinamos la silueta, vamos a saber cómo vestirla. Esto sería, digamos, la manera que yo encontré más sencilla de que ustedes puedan ver las siluetas que vamos a trabajar acá, que vamos a ver una por una, y de una forma como más sintética, ¿no? Lo que busco con este cuadrito es que ustedes empiecen a hacerse preguntas, ¿sí? Entonces, de repente nosotros nos podemos preguntar para determinar la silueta de una clienta, ¿sí? Por ejemplo, si el contorno del vientre es mayor que el de las caderas y de sus hombros. Si la respuesta es sí, nos vamos a ir a una silueta óvalo, ¿sí? Esta sería la silueta. Entonces, ¿qué significa esto? Que el contorno del vientre va a tener el mismo ancho, ¿sí?, que caderas y hombros o mayor. Entonces ahí estamos hablando de este tipo de siluetas. Si la respuesta es no, nos seguimos preguntando, a ver, ¿las caderas y los hombros son del mismo ancho? Si la respuesta es sí, nos vamos a ir a estas dos siluetas que son las que están equilibradas, ¿sí? ¿A qué me refiero con equilibradas? Que tenemos mismo ancho de hombros que de caderas. Entonces, estas son siluetas bastante sencillas de vestir porque ya tienen un equilibrio visual. Entonces, no hay nada que esté desproporcionado que yo tenga que corregir en sí misma, ¿sí? Entonces, si la respuesta es no a esta pregunta de las caderas y el hombro, si son del mismo ancho, nos vamos a ir a estas dos siluetas que son con las que por lo general trabajamos bastante, porque son las que tenemos que equilibrar, ¿sí? No significa ninguna de las siluetas está bien o está mal, simplemente son diferentes y lo que vamos a hacer es tratar de equilibrarlas para generar una armonía visual, nada más que eso. Entonces, seguimos preguntando, ¿no? Acá tenemos, ya dijimos que estas son siluetas que no están proporcionadas, quiere decir que
las caderas y los hombros no son del mismo ancho. Entonces nos seguimos preguntando, ¿los hombros son más anchos que las caderas? Si la respuesta es sí, vamos a tener el triángulo invertido, ¿sí? Va a ser una silueta más bien masculina, ¿sí? Y como dijimos, esta va a ser una zona más ancha y esta va a ser una zona más angostita. Si la respuesta es no, tenemos las siluetas, una de las siluetas más comunes para América Latina, obviamente sabemos, ¿sí? Que es la cadera más ancha que los hombros. Estas son siluetas, como les dije, que tenemos que trabajar un poquito más. Ahora, como dijimos, si tienen el mismo ancho caderas y hombros, entonces lo que nos vamos a preguntar si la cintura es del mismo ancho de las caderas y de los hombros. Si la respuesta es sí, nos vamos a encontrar con la silueta rectángulo, y si la respuesta es no, vamos a tener la silueta que es reloj de arena, que es la silueta como más a la que tratamos de llevar. Todas las demás tratamos de llevarla a esta silueta que es la más armoniosa y la más deseable, se podría decir. Vamos a empezar con la silueta reloj de arena. Estas mujeres son súper femeninas. Las características que vamos a encontrar en esta silueta es que, como dijimos, hombros y caderas están balanceados, es decir que yo ya a simple vista me voy a dar cuenta que están súper armoniosas estas siluetas, y lo que vamos a tener, a diferencia de la silueta rectángulo, que es la otra que también está balanceada, es una cintura bien marcada. Fíjense, en esta imagen se ve perfecto cómo la recta que yo tiro acá, la línea que yo tiro acá, va entrando un montón en la cintura. Y sin embargo, si ustedes se fijan, si yo tirara una línea por acá, me daría cuenta que tanto hombros como caderas están balanceados, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con esta silueta, vamos a aprovechar esa característica súper femenina que tiene una cinturita bien marcada, y la vamos a destacar. Lo que tenemos que evitar es tapar esa cintura, porque la realidad es que es una de las siluetas más deseables y más lindas, entonces la vamos a destacar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá les doy unos tips de qué sí y qué no. Obviamente esto yo se los pongo como una guía. Después cada cuerpo, cada silueta va a tener cualidades y va a tener diferentes características. Ninguno va a ser de manual. Quizás tenemos esta silueta, pero hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Eso, a medida que vayan trabajando con las diferentes siluetas, lo van a ir entendiendo y lo van a ir, practicando. Pero bueno, en líneas generales yo les doy una guía de qué cosas pueden usar que quedan muy bien y qué otras cosas que quizás tengamos que evitar en este tipo de siluetas. Como les dije, esta es una silueta que es muy fácil de vestir. Entonces, lo que son las prendas, vamos a lo que sí. Las prendas superiores no vamos a tener muchas restricciones. Lo único que vamos a tener en cuenta es que lo que tenemos que tratar es de que esté bien, que no esté muy holgada esta parte, ¿sí? Que esté bien entallada las prendas superiores, ¿sí? No significa que estén súper ajustadas y apretadas, pero sí entallado. Entonces, escotes pueden usar los que quieran. Después, para las prendas superiores, como les dije, usamos prendas que ajusten y que estén entalladas en cinturas, que destaquen esa zona. No la tendríamos que tapar, ¿sí? La tenemos que destacar. Después, por ejemplo, para los que son sacos o blazer, podemos usar cualquier también tipo de saco, doble abotonadura, siempre cerrado, y también podemos usar peplum. Si no conocen alguno de los términos de las prendas que yo voy nombrando, igual tanto el peplum como otras prendas se las voy a tratar de subir a la plataforma de la facultad para que las puedan ver. Pero bueno, también lo pueden googlear y se van sacando la duda o me preguntan cualquier cosita, ya saben que estoy a su disposición. Después, en lo que es vestido, el vestido sirena les queda perfecto, como ustedes ven acá. El corte sirena, Sofía Vergara, la ven acá, le queda perfecto. Es una de las pocas siluetas que lo puede usar así de esta forma, con altura, como quien diría, ¿no?
Y después, bueno, vestidos siempre van a ser entallados, pues si yo uso un vestido cuadrado, pierdo la cintura y le quito la gracia a esta silueta, ¿sí? Para las prendas abajo, las prendas inferiores, digamos, podemos usar pantalón chupín, semi-oxford, recto, tiro medio, tiro alto. La verdad es que no tienen mucha restricción, como ya les dije. Y después faldas pencil y también pueden usar peplum en la falda, aparte de la falda. Calzado, tratemos siempre de que haya un poquito de taco, ¿sí? El taco siempre va a formar bien la cintura. Y podemos usar cinturón. Como les dije, es una de las pocas siluetas que puede usar cinturón y les queda perfecto porque lo que va a hacer el cinturón es generar un punto focal en la cintura, que es justamente lo que nosotros queremos destacar. Después vamos a las prendas que no. A ver, esto como les dije, tómenlo con pinzas, vayan probando y vayan fijando. Yo les puse, por ejemplo, que un escote bote o mangas caídas o prendas con volumen arriba, traten de no usar, porque lo que va a pasar es que si yo uso un escote bote, por ejemplo, y una falda, vamos a decir una falda pencil, una falda bien pegada, lo que voy a hacer es desbalancear una silueta que ya naturalmente está balanceada. Entonces, si yo genero una línea horizontal, ¿se acuerdan de la primera clase? Una línea horizontal acá, esta zona se me va a ver más ancha que esta. Entonces voy a desbalancear una silueta que ya, como les dije, está balanceada. Tengan cuidado. Si yo voy a poner una línea horizontal en esta zona, tengo que poner una línea horizontal abajo también. Entonces ahí sí puedo usar un escote bote. Yo se los pongo como guía, acuérdense siempre de eso. Después, lo que sí tenemos que evitar son prendas cuadradas, como les dije, por ejemplo, cuando les hablaba del vestido, si yo uso una prenda cuadrada, pierdo la cintura. La chaqueta Chanel, por ejemplo, también es una prenda que en este caso podemos evitarla porque son telas gruesas y cuadradas, entonces digamos tienen un corte cuadrado y la tela es gruesa, entonces al no pegarse, al no quedar entallada en la cintura, lo que va a pasar es que va a perder la cintura. El vestido corte imperio tampoco es muy aconsejable porque también tiene mucha caída y pierde la cintura. Y lo que es el vestido línea A, como podemos llegar a pensar en un vestido tipo pin-up, bueno, eso lo que va a pasar es que me va a desbalancear la silueta. En vez de tener una silueta balanceada, el vestido pin-up, al ser bien ancho acá abajo, nos va a parecer que la línea de hombros es más chica que la línea de caderas y voy a transformar esta silueta en un triángulo. Después vamos con lo que son las prendas inferiores y más o menos la misma lógica que les vengo diciendo. Faldas línea A, si voy a usar una prenda superior entallada y pongo una falda línea A, me va a pasar eso. Voy a transformar esta silueta en un triángulo. Y faldas muy rígidas también, telas muy rígidas, muy anchas, pierden la forma de la cadera y le quitan la feminidad a esta silueta. Después, bueno, calzados chatos, como les dije, siempre tratemos de que tengan un poquito de taco para que la silueta se termine de formar y se vea bien estilizada y bien natural. Esta silueta no se las puse al principio en el cuadrito que les puse acá. No se las puse porque la realidad es que se trabaja de la misma manera que con la silueta reloj de arena, pero lo que vamos a tener acá con esta silueta, la diferencia es que son mucho más pulposas, son como más curvilíneas y bueno, como ven, la diferencia es más notoria. Es una silueta guitarra, ¿sí? Las características va a ser la misma que la del reloj de arena. Digamos que es una silueta proporcionada, línea de hombros y línea de caderas es similar. La cintura también va a ser bastante marcadita, bastante estrecha, pero lo que vamos a tener, como les dije, es busto más grande y caderas más anchas. Son más redondeadas y más curvilíneas. Si ustedes se fijan en esta silueta, ustedes ven que la línea de espalda entra bien en la cintura, pero baja de forma recta.
Acá nosotros no tenemos esa característica, baja como más redondeada, ¿sí? Entonces esa es la manera que vamos a tener de distinguir esta silueta. Muchas veces lo van a encontrar en internet, si buscan imágenes, las van a encontrar como igual, porque en realidad se trabajan bastante parecido. Vamos a tener que tener en cuenta algunas pequeñas diferencias. Entonces, para vestir esta silueta vamos a tratar de respetar lo que es la línea de la silueta, ¿sí? Como para que no pierdan esa femenidad de ser una silueta tanto curvilínea como bien femenina. Entonces, vamos a lo que sí y a lo que no. Tenemos prendas superiores. Acá vamos a encontrar algunas diferencias en cuanto a la textura, ¿sí? Vamos a usar tejidos ligeros y con poca textura. Acuérdense que esta silueta suele tener mucho busto, entonces tenemos que tener en cuenta ese detalle, ¿sí? Como les dije, prendas que acompañen y entallen las curvas, ¿sí? Y podemos también usar sacos o blazers corte sastre con solapas sencillas. Nuevamente, la solapa no puede ser muy ancha porque va a quedar aérea, ¿sí? Si tenemos una silueta con mucho busto, va a quedar la solapa, no se va a pegar a la silueta y no va a quedar bien. También podemos usar peplum, vestidos entallados que sigan la línea y digamos que mantengan las curvas naturales de esta silueta. Para abajo tenemos un pantalón, podemos usar pantalón recto. Fíjense acá la diferencia que yo les había puesto que con la silueta reloj de arena podíamos usar un pantalón achupinado. En este caso, si yo ajusto mucho abajo, lo que voy a evidenciar es el ancho de caderas, ¿sí? Entonces evitemos un poco lo que es el pantalón chupín y vamos a usar un pantalón más bien tirando a recto o semi-oxford. Siempre tiro medio o tiro alto. El tiro bajo, chicas, es muy difícil de llevar, así que evítenlo. Acá tenemos lo que es la falda al bies. Yo esto se los voy a poner una imagen porque bueno, no todo el mundo conoce de lo que es la confección de las prendas y cómo se corta una falda al bies. Yo les voy a poner unas imágenes para que lo puedan, si no también lo pueden buscar, no hay ningún problema. Y también podemos usar faldas pencil o lápiz y tanto como en la silueta anterior pueden usar peplum en la parte de abajo. Acá sí, chicas, calzado siempre con un poquito de taco, eso quise decir. Vamos a lo que no. Bueno, nuevamente vestidos sin forma, con mucho volumen arriba, mucho volumen abajo. Nuevamente lo que me va a pasar es que encima ya tenemos una silueta bastante voluminosa, entonces tratemos de que las prendas sean más bien ligeras, ¿sí? Que no haya mucho recorte, volumen o mucho detalle. Tratemos de vestir esta silueta más bien tirando a limpia. Los diseños que sean limpios, ¿sí? Y no vamos a ceñir mucho, no vamos a ajustar y adherir prendas porque acá lo que va a parecer, si nosotros usamos una prenda muy apretada, va a parecer que tiene más peso o más volumen del que tiene esta silueta, ¿sí? Tampoco vamos a usar telas rígidas, nos vamos a mover en el medio, ni cosas muy apretadas ni muy rígidas. Y los estampados geométricos, tengan cuidado, pues si yo uso algo apretado con un estampado geométrico en esta silueta que es curvilínea, la verdad es que la geometría se va a perder y se va a volver curva. La prenda, el diseño se va a dejar de ser geométrico y se va a volver curvo. Después, para lo que es abajo, evitemos el pantalón pinzado porque las pinzas lo que van a hacer es generar un volumen en la zona de cadera y como dijimos, esta es una silueta bastante curvilínea y bastante, digamos, voluptuosa. Y también lo que es el Oxford, ¿se acuerdan? El pata de elefante, el que es bien ancho, tampoco, porque también va a generar mucha curva y ya tenemos bastante curva. Lo que trataremos en este caso es de usar prendas que suavicen un poco esas curvas porque ya de por sí, como les mostré, son siluetas muy curvilíneas. Entonces, lo que es también pantalones chupines, ya les expliqué por qué no, o leggings. Ojo con las leggings, son muy apretadas, suelen tener estampados y a veces no quedan del todo bien.
Después tenemos lo que son las faldas con mucho vuelo, plisadas o muy rectas y cuadradas, ¿sí? Otra vez los estampados geométricos, las rayas, los cuadros, todas esas cosas, tengan cuidado. Lo podemos usar, pero tenemos que mirar bien a ver cómo estaría quedando en esta silueta determinada. Evitemos también el calzado chato y accesorios muy grandes, sobre todo en esta zona, usar collares o accesorios muy grandes para una mujer que tiene mucho gusto no estaría quedando del todo bien. Vamos a la otra silueta que tenemos de las siluetas que están bien, digamos, proporcionadas, ¿sí? Esta también, como las dos siluetas anteriores, es una silueta proporcionada en cuanto a la línea de hombros y a la línea de caderas. En esta silueta vamos a encontrar que son bastante similares, ¿sí? Y bastante proporcionada. La diferencia es que acá no vamos a tener una cintura marcada, la silueta, digamos que baja recta, ¿sí? En algunas mujeres se evidencia mucho y en otras por ahí quizás centra un poquito lo que es la cintura, pero no lo suficiente como para ya trabajar esta silueta como si fuese un reloj de arena. El objetivo con esta silueta, primero que nada, no desbalancearla. Eso se los voy a explicar bien, más o menos como se los expliqué cuando veamos las prendas que podemos usar. Pero la verdad es que el objetivo principal es definir la cintura, ¿sí? Tratar de encontrar diseños que sugieran una cintura, que la inventen un poco y no apretarla. Fíjense que en este vestido que tenemos acá, Penélope Cruz, no está del todo bien porque la realidad es que es muy apretado y se evidencia un montón la falta de cintura. Ella se suele vestir muy bien y su silueta, si ustedes la ven en las alfombras rojas, se van a dar cuenta que siempre parece un reloj de arena. Les elegí esta imagen porque no es del todo correcta y se los quería mostrar, si no, parece siempre un reloj de arena. Ella, en cambio, ella siempre, Cameron Díaz siempre se viste así, le encanta su cuerpo, ya no tiene ningún problema en cuanto a sugerir o no cintura. Por eso les digo, siempre tengan en cuenta la clienta lo que quiere, ¿no? Porque quizás a ella no le interesa. Y bueno, siempre el cliente tiene razón, como quien dice, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que sí y lo que no. Acuérdense, como siempre, que esto es una guía. Entonces, escotes arriba los que quieran. La verdad que es una silueta. Esta silueta es muy fácil de vestir, la realidad. Igual que la silueta reloj de arena. Casi que les diría que esta es más fácil todavía que vestir, para vestir. Entonces, escotes los que quieran. Después, las prendas superiores también tratemos de que estén entalladas, telas livianas. Y acá sí, el peplum es una de las estrategias que podemos usar para generar una cadera, ¿sí? O una curva que no estaría teniendo esta silueta. Bueno, los sacos de 3 botones quedan muy bien, vestidos asimétricos. La asimetría para esta silueta es fundamental porque acuérdense que yo les dije en la clase anterior que las líneas en diagonal generan curvas. Esta es una silueta que no tiene curvas, es una silueta bastante masculina, ¿sí? Piensen en por ejemplo, las deportistas, ese tipo de mujeres suelen tener esta silueta. Entonces, vestidos asimétricos o también con drapeados, con recortes que generen, ponemos volumen arriba, ponemos volumen abajo y automáticamente se va a achicar la zona de la cintura de manera visual y logramos el objetivo de marcar una cintura. Después, para lo que son las prendas inferiores, en lo que sí podemos usar pantalones con la pierna ancha, también pinzado, también pueden usar achupinados, ¿sí? No se los puse, pero pueden llegar a usarlos, ¿sí? Después, faldas con volumen, y acuérdense que si pongo volumen abajo, pongo volumen arriba. Cualquier calzado, esta silueta es, en ese sentido, es muy muy fácil de vestir porque puede usar cualquier calzado, queda bien, y carteras y accesorios lo mismo. Después, lo que no, bueno, nuevamente les pongo este tipo de escotes porque si yo le pongo una línea, como les explicaba, en la silueta que era reloj de arena, nuevamente, si pongo una línea acá, tengo que aumentar también el volumen abajo, porque si no le voy a quitar la proporción natural que tiene esta silueta.
Prendas cuadradas, evítenlas porque lo que va a hacer es evidenciar la falta de cintura, perdón. La evidencia la deja muy en evidencia. Entonces, esas prendas y telas rígidas tampoco. El Morley se los pongo como que no, porque la realidad es que los bastoncitos esos evidencian un montón la falta de cintura. El Morley es una tela que tiene como bastoncitos marcados y no les estaría favoreciendo a esta silueta. Camperas bomber, todas cosas muy grandes arriba, tampoco. Vestidos cuadrados, no. Después, lo que es abajo, tampoco evitemos lo que son las cinturas muy altas. Obviamente que esto, si es tendencia, como nos pasó en las temporadas pasadas o en determinadas temporadas que solamente conseguimos jeans de cintura alta, bueno, los pueden usar, pero bueno, fíjense que si yo voy a usar una cintura alta, voy a generar un punto focal en la parte de la cintura y por ahí se nota esta falta de curvas, como quien diría, ¿no? Después polleras, pantalón o rectas, eso evítenlo. Como les dije, calzado el que quieran y cinturón no, porque como les expliqué con la silueta reloj de arena, generamos un punto focal en la cintura y es justamente lo que queremos disimular. Bueno, seguimos. Ahora vamos a empezar con dos siluetas que no están proporcionadas, en realidad tres, que no son siluetas proporcionadas, ¿sí? Y vamos a ver cómo trabajarlas. Vamos a empezar con el triángulo invertido. La característica de esta silueta es que tienen los hombros más anchos que la línea de caderas y suelen tener también una cintura más bien estrecha. ¿Sí? Así que eso es algo a favor que podemos usar para darle más femenidad a esta silueta. Esta es una silueta bastante masculina. Fíjense que los hombros son bien anchos y las caderas son angostas. Entonces también la vamos a encontrar, como les decía yo, de la silueta rectángulo en las mujeres que hacen deporte. Podemos encontrar este tipo de siluetas. Nadadoras, ¿sí? Es una silueta más bien tirando a masculina, por eso tenemos que tratar de bajarle eso y darle más curvas y más femenidad. Podemos usar, como les decía, la cintura estrecha que suelen tener estas siluetas para armonizarla y darle un toque femenino. Fíjense cómo ella se vistió acá, este vestido que usó, que al tener, digamos, bueno, un color y formas redondeadas, hacen que en la silueta se vea más femenina, pero en realidad ella tiene una silueta triángulo invertido. Ahí no se nota mucho, pero sí, la verdad que acertó porque puso diseño arriba, diseño abajo, entonces esto ensancha y además tiene un moño que ustedes ven por acá, entonces la verdad es que pareciera que es un reloj de arena. Bueno, ahí ven, ¿no?, lo que se puede hacer con decisiones bien acertadas y fíjense, sin embargo, en este tipo de vestido no la favorece. Es una mujer muy bella, pero no está favorecida con ese corte de vestido. Entonces, lo que vamos a hacer, el objetivo de trabajar, para trabajar con esta silueta es sumar volumen abajo en la línea de caderas para que la silueta se vea balanceada. ¿Sí? Esa es digamos, la consigna para trabajar con esta silueta. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, acá tenemos lo que sí, lo que no. Nuevamente, vamos a las prendas superiores que sí podemos usar. Fíjense, acá vamos a tener cuidado porque acuérdense que esta línea es muy ancha, ¿sí? Entonces, vamos a tener cuidado. No podemos ya usar todos los escotes. Fíjense que acá les puse escote en B o asimétricos. ¿Sí? Eviten, por ejemplo, lo que es un escote bote, volados, todas cosas muy, muy voluminosas arriba. Traten de limpiar esta parte y todo lo que sea diseño lo vamos a poner abajo, lo vamos a focalizar en la zona de caderas, ¿sí? Entonces sí podemos usar prendas superiores entalladas, el peplum, acá tenemos como una especie de peplum, ¿no? En este dibujo, esta es una ilustración. Telas livianas arriba, ¿sí? Sacos entallados. El vestido de línea A las favorece un montón, lo que les decía del vestido pin-up, porque lo que hace es generar justamente un volumen importante abajo y hace que visualmente la espalda se achique, ¿sí?
Las asimetrías también ayudan porque generan curvas y acuérdense que es una silueta bastante masculina. Y también lo que son los vestidos con frunces, vuelos o tablas en la zona de abajo. Después, para las prendas inferiores, podemos usar pantalón semi-Oxford, ¿sí? Siempre tiro medio. Si usamos un tiro alto va a quedar en evidencia todo muy recta esta parte. Entonces evitémoslo. Después podemos sí acá usar un pantalón pinzado, pues se acuerdan que las pinzas generan un volumen en la zona de la cadera. Y después, bueno, todas faldas voluminosas, podemos usar acá diseño los que quieran, colores, estampados, lo que ustedes quieran para llevar la atención y generar un volumen en esta zona, ¿sí? Después, calzado y accesorios, pueden usar cualquier calzado. La cartera es preferible que la lleven al codo para que el volumen le quede a la altura de caderas, ¿sí? Y después, lo que son accesorios, por ejemplo, anillos, pulseras grandes, ¿sí? Traten de que los diseños estén en la parte de la mano, de la muñeca, ¿sí? No pongamos cosas grandes acá porque nuevamente va a generar un peso visual y acuérdense que esta silueta, su peso visual está en la zona de hombros. Después, abajo, las prendas que no, arriba. Bueno, acá sí que totalmente prohibido el escote bote, porque lo que va a hacer es aumentar totalmente esa espalda, ¿sí? Nada de volados, mangas con volumen, las mangas muy voluminosas, alargan la línea de hombros. Y lo que son los strapless y los corsets también van a generar acá una línea, digamos una línea horizontal que va a ensanchar la parte de la espalda, así que evitémoslo también. Todo depende, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo un corset que tiene, por ejemplo, este escote que es escote corazón y pongo mucho volumen abajo, ahí estaría correcto, ¿sí? Después, lo que son camperas bombers, toleras, Spencers, todas cosas que corten justamente acá. También, si yo acorto el torso y alargo la zona de piernas, también lo que va a pasar es que esto se va a ver más ancho, porque yo pongo un cuadrado acá, ¿sí? Y la verdad es que esto se va a ver súper estilizado y esto se va a ver más ancho, el peso visual va a estar arriba, así que eviten esas prendas que cortan justamente por debajo de la cintura o a la altura de cintura, que sean un poquito más largas, ¿sí? Entalladas. Y después, hombreras, terminantemente prohibido a las hombreras. Vestidos, el corte imperio, evítenlo porque esto es parecido, fíjense, este vestido es parecido al corte imperio, el corte imperio es un poco más recto acá y fíjense que la caída que tiene hace que se pierda por completo la cadera. Entonces el corte imperio no. Después, ¿dónde quedamos? Eso que les decía, mucha caída en caderas hace que se pierda, ¿sí? Se pierda completamente la curva y la zona de caderas. Después abajo, nada con cintura muy alta, acuérdense, si yo alargo esta zona, ¿sí? Me evidencia que esto es bien ancho. Pantalones chupines también evítenlo porque queda como muy angostita toda esta parte, ¿sí? Los mini short también, después les muestro una imagen de por qué mini short no. Polleras tubo, pencil, todo muy apretadito abajo, no, porque me va a ensanchar la zona de arriba, ¿sí? Después calzado los que quieran y eviten los accesorios grandes en la zona del cuello y de los aros en la zona de la cabeza. Vamos a la silueta triángulo, una silueta muy de acá. La mayoría de las mujeres, digamos, latinas suelen tener esta silueta, ¿sí? También es una silueta que no está balanceada como la anterior, pero acá va a ser a la inversa que la anterior. Lo que vamos a tener acá es un peso visual en la zona, en la línea de caderas, y más bien esta zona va a ser más angostita. Fíjense lo que son la línea de hombros en comparación a la línea de caderas. Entonces, como les dije, las características: hombros angostos, caderas anchas y suelen también tener una cintura marcada. La diferencia es que esta sí es una silueta bien femenina, a diferencia de esta silueta que es más masculina, ¿sí? Entonces, este tipo de siluetas, para volverlas más femeninas, podemos usar volados, estampados de flores, cosas que las vuelvan como más femeninas a estas mujeres.
En este caso no necesitamos recurrir a eso porque ya es una silueta bastante femenina. El objetivo de trabajar con esta silueta va a ser siempre generar volumen arriba y disimular un poquito la curva, ¿sí? Para balancear la silueta. Vamos a las prendas que sí arriba. Acá fíjense que va a ser a la inversa de lo que vimos con la silueta anterior. Acá tenemos el escote en bote, escote en B. Fíjense que si yo uso un escote en B, por lo general el escote en B queda bien en todas las siluetas. Así que si no están segura de algo, usen escote en B, que siempre va a quedar bien. Pero ojo con el tipo de B, porque si yo tengo un escote en B muy abierto, sí me va a ensanchar la línea de hombros. Y yo, por ejemplo, en la silueta anterior, que es un triángulo invertido, puedo usar un escote en B más cerradito, ¿sí? Entonces ahí va a estilizar esa parte, ¿sí? Acá puedo usar un escote en B más abierto. Y obviamente el escote bote es perfecto para esta silueta. Volados, todo lo que sea arriba con volumen es ideal para esta silueta. Como les puse acá, mangas con volumen, ¿sí? Volados, recortes, todo lo que quieran, todo lo que sea diseño siempre va a ir a la parte de arriba, ¿sí? También las solapas anchas, hombreras, acá sí, a diferencia completamente inversa a la anterior. Y el vestido corte princesa o corte imperio también es ideal para esta silueta porque lo que va a hacer es va a ensanchar esta línea y va a perder un poco la curva de caderas, ¿sí? Después para abajo acá ya tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Vamos a tratar de que las prendas inferiores sean más bien limpias, con poco diseño o color o estampados, ¿sí? Por ejemplo, un pantalón tiro medio, recto o semi-Oxford. El semi-Oxford sirve en este caso porque lo que hace es balancear la línea de caderas. Como va a tener una curva en la zona de las piernas abajo, ¿sí? Va a balancear un poco las curvas de caderas. Pero el semi-Oxford, no el pata de elefante. Y después, bueno, eviten lo que son, como les decía, los colores muy fuertes porque van a llamar la atención a esta zona, ¿sí? Pueden usar colores neutros, colores oscuros. Acá taco siempre hasta 5 centímetros. Ojo con el tipo de taco que pueden llegar a usar, que no usen un taco muy aguja, muy finito, porque da la sensación de que se va a romper ese taco, ¿sí? Porque ellas tienen mucho peso visual en esta zona. Entonces, ojo con el tipo de taco, que sea acorde, digamos, a esta silueta. Y los accesorios arriba, y a la inversa que con la silueta anterior. Vamos a lo que no. Lo que vamos a evitar para las prendas superiores, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, nuevamente, prendas que corten muy a la cintura, muy cortitas, ¿sí? También los strapless, esto se parece a la silueta anterior, pero bueno, digamos que en este caso va a ayudar porque si yo pongo una prenda muy corta, va a pasar lo mismo que con la anterior. Si yo pongo una prenda muy corta, lo que va a evidenciar es la zona de abajo. En el caso anterior iba a evidenciar que la cintura, que la cadera es angosta, y en este caso va a evidenciar que la cadera es ancha. Entonces vamos a usar, digamos, el largo adecuado de las prendas superiores, ¿sí? Y tampoco ajustemos mucho acá, porque va a ser lo mismo que lo que yo les decía de la silueta anterior. Si yo aprieto mucho acá, evidencio que es chiquita de abajo. Acá también, si yo aprieto mucho, evidencio que es chiquita de arriba, ¿sí? Entonces, eso para lo que son las prendas superiores. Y para las prendas inferiores, como les dije, limpien esta zona, que sea más bien, digamos, que no tenga mucho diseño, que sea una cosa como más sutil, ¿sí? Nada de leggings así como muy estampadas, babuchas, lo que es la pollera pencil se puede llegar a usar, pero bueno, hay que tener cuidado porque evidencia mucho la curva y la cadera ancha. Y bueno, nada que ajuste mucho. Telas livianas evitarlas, muy livianas, porque se suelen pegar a la cadera. Y
tampoco muy rígidas. Cuando tenemos algo que queremos disimular, nos vamos a manejar con lo intermedio, ¿sí? No vamos a usar ni telas muy livianas ni telas muy rígidas. Después, bueno, calzado plano no, porque la verdad es que no las estiliza, y eviten cinturones. Vamos a la silueta óvalo. Esta va a ser la única silueta que no vamos a tratar de llevar al reloj de arena porque no es posible con esta silueta. Lo que vamos a hacer con esta silueta, digamos, la consigna para esta silueta va a ser estilizarla. Nada más que eso, nos vamos a manejar con esa consigna, ¿sí? Entonces, para lo que son las características, siempre nos vamos a encontrar en líneas generales con un hombro caído, ¿sí? Tenemos varias posiciones de hombros. En este caso va a ser un hombro caído. Va a ser el hombro angosto, la cadera también va a ser angosta, ¿sí? Y lo que va a estar como el peso visual va a estar en esta zona, ¿sí? Va a ser, digamos, acá más ancho prácticamente que lo que es la línea de hombros y la línea de caderas, o puede ser igual también, pero tener mucho volumen en esta zona. Porque si fuese igual sería una silueta rectángulo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo trabajar con esta silueta? Es de las siluetas por ahí más complicadas de vestir, quizás, en cuanto a que no pueden usar mucha variación, ¿sí? Lo que vamos a tratar con esta silueta es de que inviertan en prendas que les funcionen y que contengan esta zona, ¿sí? Acá no podemos ir a cualquier tienda y comprar cualquier prenda porque quizás no quede bien. Entonces vamos a pensar bien y a probar bien y a usar cosas, quizás hasta prendas a medida para este tipo de silueta, ¿sí? Entonces, como les dije, lo que vamos a hacer es estilizar. No vamos a tratar de deformar lo que es el reloj de arena porque esta silueta no lo vamos a lograr. Cosas que le favorecen mucho a esta silueta para lo que son las prendas superiores. Tenemos, bueno, el escote en V, como les dije, que le queda bien a todos. Y acá tenemos el escote bote porque acuérdense que este hombro es caído. Y el escote bote lo que va a hacer es formar esta parte, ¿sí? Le va a dar como una cierta forma, un cierto volumen a la línea de hombros. Vamos a usar tejidos ligeros con bastante caída, ¿sí? Y también, como les decía, prendas que sostengan esta zona, ¿sí? Nada de estarla fajando, ¿no? No vamos a usar una faja ni apretar de más, pero sí prendas que tengan una cierta rigidez o una cierta textura como para que contengan esta zona. Entonces, después con lo que es respecto a los tapados, con las demás siluetas, bueno, eso también va a depender de la altura, pero los tapados generalmente llegan hasta esta zona. En este tipo de silueta, los tapados es preferible que lleguen a la rodilla. Los sacos también 5 centímetros debajo de la primer cadera. Y nada de limpien, ¿sí? Nada de solapas muy anchas ni cosas que llamen mucho la atención. Por ejemplo, pueden usar un saco con escote Mao, por ejemplo, que es bastante limpio, bastante minimalista, ¿sí? No pongamos volumen acá porque la verdad es que vamos a llevar la atención a esta zona que es lo que queremos evitar. También los sacos como les decía, así como no es preferible no usar solapas grandes, tampoco bolsillos grandes. El bolsillo HAL es ideal para esta silueta y la manga 3/4 la favorece un montón porque la realidad es que el antebrazo es una zona que siempre se mantiene delgada, entonces lo podemos aprovechar, las estiliza mucho. Después, para lo que es abajo, pantalones semi-Oxford puede funcionar nuevamente porque si yo genero una curva acá es como que estoy equilibrando esta zona que es más voluminosa. Después podemos usar también esta estrategia de los pantalones con el cierre al costado porque va a quitar todo lo que es el botón, cierre, mucho bulto en esta zona. Y también cintura elástica. Las faldas línea A, Eva C, telas ligeras con cierta caída y hasta también telas vaporosas podemos usar para esta silueta. Y después, en este caso, siempre tacos,
¿Mm? Y ahí les puse una idea de tacos porque tampoco podemos usar un taco muy muy finito, ¿sí? Porque ellas suelen verse como una silueta bastante con mucho peso visual. Entonces si ponemos un taco finito va a pasar lo mismo que con la silueta triángulo, ¿sí? Y podemos también recurrir a los collares largos para estilizar esta zona y que no sean muy grandes, ¿eh? Ojo también porque genera un punto focal. Después, vamos a lo que no. Para lo que es arriba, nada que genere volumen. Fíjense lo que les puse acá. ¿Sí? Las camperas bomber, esas cosas no van porque generan mucho volumen en esta zona. ¿Sí? Y después, por ejemplo, telas muy rígidas también va a quedar como muy cuadrado, en mucho volumen, lanas, esas cosas así con peso visual, como les decía en la clase anterior, que les había puesto ese saco con mucho peso visual en la parte de las mangas. Bueno, ese tipo de prendas evítenlas para esta silueta, ¿sí? Después, prendas muy ceñidas nunca, porque aprieto mucho esta zona y no tiene sentido. Y bueno, los vestidos, bueno, más bien que, digamos, acá la estrategia es entallar, pero no apretar de más. Entallar y darle una cierta forma, pero bueno, no apretar de más ni que queden muy embolsadas. Porque a veces ocurre que como es una silueta que suele tener sobrepeso o algo así, se ponen, por ejemplo, como en este caso, se ponen mucha tela y generan mucho más volumen de lo que ella verdaderamente tiene. Entonces tengan cuidado también con eso, que quedar así embolsadas, bueno, esto es un traje, así es un vestido como de playa, es otra cosa, pero ella acá está en una alfombra roja, fíjense, y también generó mucho volumen, mucha tela, igual acá, demasiadas arrugas, demasiado volumen, no, eso evítenlo, siempre tiene que ser limpia el diseño de las prendas, bien minimalista. Bueno, como les dije, habíamos quedado acá en la parte de abajo, eviten pantalón chupín, eviten por todos los medios el tiro bajo, acá no corresponde, no va, no queda bien para nada, de las gruesas tampoco, ni hablar de cinturón, evítenlo. Y después, bueno, lo que son polleras pencil o mucho volumen abajo, no. Quizás una pollera línea A acá puede funcionar, como les puse acá, pero no una cosa muy, muy apretada y muy estilo sirena, no les favorece para nada. Calzados planos tampoco y calzados pesados, ojo con las plataformas, porque como les dije, ellas ya tienen peso visual en su silueta, si encima le pongo peso visual abajo, no las estaría ayudando. Bueno, vamos a continuar con algunas correcciones, ¿sí? Parte por partes de cuerpo y después vamos a finalizar con lo que serían las escalas y cómo armonizar dichas escalas. Esto lo vamos a ver más bien rapidito, ustedes lo van a leer y cualquier cosa me hacen consultas, pero está bastante claro y bastante sintético. También les puse unas imágenes para que podamos usar como ejemplo, ¿sí? A ver, yo acá les puse correcciones, por ejemplo, cuando yo hablo de muslos fuertes, me refiero a esas piernas más bien musculosas. Después les voy a mostrar imágenes y ahí lo van a terminar de entender. Cuando tenemos, en el caso de mujeres, con este tipo de piernas, este tipo de muslos así más bien marcados, tenemos que evitar lo que son los pantalones cargo o las faldas evasé o rectas, porque generan volumen en esa zona. Vamos a lo que son las rodillas fuertes o huesudas, tratemos de evitar minifaldas, todas cosas cortas, por ejemplo la bota de caña alta que va a cortar justo debajo de la rodilla y la va a dejar más bien en evidencia, el pantalón chupín también puede ser que al ajustar en esa zona marque que es una zona más bien huesuda o con, digamos, mucho volumen. Y sí podemos usar medias oscuras, opacas, digamos el largo Chanel, lo que son los vestidos, o también puede ser el largo midi, que se estuvo usando bastante. Las botas de caña alta pueden funcionar, las botas Chelsea también. Y los zapatos de capellada escotada. Les voy a mostrar, a ver,
creo que acá tenemos uno. Esto sería lo que es un zapato de capellada escotada, ¿sí? Esto estiliza muchísimo toda esta zona. Se los muestro porque lo voy a mencionar en varias oportunidades. Acá, por ejemplo, tobillos anchos. Vamos a evitar lo que son los pantalones con botamanga anchas, tipo el boyfriend. Ese tipo de pantalones lo vamos a evitar. También sandalias con muchas tiras o una pulsera, digamos, muchas pulseritas o pulseras en el tobillo, ¿sí? Después, las pantorrillas fuertes, vamos a evitar pescadores, todos los pantalones que corten justamente en la mitad de la pantorrilla, porque lo que van a hacer es generar una línea horizontal ahí y van a ensanchar toda esa zona, ¿sí? Lo que sí podemos usar con lo que son las pantorrillas fuertes son vestidos, por ejemplo, arriba de la rodilla, ¿sí? O a la mitad de la rodilla, que sería, digamos, el largo Chanel. Pantalones semi-Oxford, zapatos también de capellada baja, como los que les mostré recién, y algunas otras cositas con cuidado que no aprieten, si vamos a usar botas de caña alta. Porque si aprietan mucho también van a evidenciar que esa zona es más bien fuerte la pantorrilla. Piernas cortas, eviten lo que son los pantalones capri o pescadores o el largo midi también. El culot es complicadísimo de usar, se puso de moda en algún momento, pero no favorece, tienes que ser muy alta y muy estilizada para usarlo. Y también lo que son sandalias con tiras. ¿Qué pasa? Yo genero muchas líneas horizontales en una pierna corta y la voy a cortar más. Si se acuerdan de la primera clase, eso se los había mencionado. Sí, vamos a usar, por ejemplo, pantalones con cintura alta, porque lo que hace es estilizar toda esa pierna, ¿sí? Y polleras también pueden ser évase o rectas. Acá tenemos unos ejemplos de lo que es toda la pierna fuerte. Y les puse este ejemplo porque suelen ser como mujeres deportistas o que hacen mucho trabajo de piernas. Entonces, bueno, queda una pierna más bien masculina. Entonces, hay cositas que tenemos que evitar. Por ejemplo, vamos a evitar lo que es el diseño en las prendas inferiores, como pueden ser brillos, estampados, texturas, bordados, todo ese tipo de cosas las vamos a evitar. El pantalón cargo también, la botamanga ancha también, bueno, todas esas cosas. Los pantalones rotos, ojo, que también generan volumen en esta zona. Sí, vamos a usar pantalones rectos, semi-Oxford también, tiro medio, falda C-base, falda línea A también puede funcionar en este tipo de piernas. Y fíjense, yo acá les puse lo que sí podemos usar si queremos disimular. Usamos este tipo de prendas que son bastante femeninas, tienen una buena caída, no se adhiere la tela a la pierna, porque si yo, por ejemplo, acá pusiera un vestido con este mismo diseño, pero con una tela de modal, se me va a adherir a la musculatura de la pierna y la va a marcar igual. Eso para lo que es las prendas que podemos elegir para este tipo de piernas, ¿sí? Les puse algunas cositas más, la leen y cualquier cosita me consultan. Acá les puse, por ejemplo, ven lo que no para los ejemplos anteriores, ¿sí? Pueden ser muslos fuertes, rodillas fuertes, también pantorrillas o toda la pierna fuerte. ¿Ven lo que me refiero? Esto llama mucho la atención, son colores fuertes, estampados, ¿sí? También van a llamar la atención a esa zona. Acá tienen lo que es un pantalón cargo y encima es corto, así que por ejemplo si acá yo tuviera una pantorrilla, si bien digo, fuerte, tampoco podría usar este pantalón. O este tipo de jeans también súper skinny, súper adheridos, no son aconsejables para ese tipo de piernas. Y acá le puse uno con una rotura para que vean que genera un volumen y un punto focal. Esto con respecto al tobillo ancho, yo les había puesto nada de botamangas como muy anchas, ¿sí? Las piernas cortas también, esto acorta un montón la pierna. Miren lo que es la pierna, ¿sí? Tiene un saco que en sí es largo, ¿sí? Porque es tipo tapadito, un saco más bien larguito, y encima la botamanga ancha. Entonces lo que queda de pierna visualmente es esto, es muy poquito lo que yo veo de pierna. Acá tienen el pantalón tipo culot. El culot suele ser un poquito más ancho también. Fíjense que este largo no ayuda para lo que es tobillos anchos o piernas cortas, ¿sí? Acá tienen también otros ejemplos de lo que son, por ejemplo, acá para lo que es tobillos anchos esto no va porque tiene muchas tiras,
¿sí? Y ojo también con las tejanas, pueden servir, pueden usarse, pero si yo tengo piernas cortas no, y si tengo pantorrillas fuertes tampoco, porque la verdad es que me va a cortar justo a la altura de donde empieza, digamos, la musculatura de la pantorrilla. Acá tenemos otros ejemplos, pero estos son los que sí podemos usar, ¿sí? Fíjense lo que cambia. Miren lo que es un jean recto en comparación a un jean super skinny, muy adherido y muy apretado. La diferencia es muy notoria, ¿sí? Este tipo de pantalones corresponde y se puede usar perfectamente para lo que son las piernas fuertes. También pueden usar este recurso de, si quieren usar algo largo de moda, porque es tendencia, pueden usar este tipo de recursos, también ayudan a este tipo de piernas, ¿sí? A esta tipología de piernas. Y bueno, esto es parecido a los que les puse el vestido anterior, ¿sí? Vamos a las correcciones de lo que es el abdomen prominente. Es muy parecido, tengan en mente, la silueta óvalo, ¿sí? A veces pasa que, digamos, se trabaja como la silueta óvalo, pero no siempre quiere decir que esa silueta sea óvalo. Quizás es una silueta rectángulo con sobrepeso. Ahí puede ser que la trabajemos igual que si fuese una silueta óvalo, porque va a tener sobrepeso y puede llegar a crecer en esta zona y se puede trabajar de esta manera. Entonces, les puse esta foto porque la verdad que la diferencia es abismal y estamos hablando de la misma persona y quizás pueda llegar para mí tiene el mismo peso, pero bueno, vamos a suponer que quizás acá esté un poquito más delgada, pero fíjense lo que es, ¿sí? Una prenda inadecuada, con mucha tela, mucho volumen, esto muy arrugado, el brillo que genera acá genera volumen también, acá tenemos más brillo, acá tenemos peso visual, el largo no es el adecuado para lo que es su pierna, entonces hay una serie de malas decisiones que llevan a una silueta que miren lo que es una silueta, su misma silueta, pero bien vestida como corresponde a lo que sería su silueta, que es con un abdomen prominente, ¿sí? Entonces, acá tenemos un entalle, prendas que sí sostienen esta zona. Fíjense los que yo les decía de las mangas que pueden ser 3/4 o un poquito más larguitas también. Esta es un poco más corta, pero 3/4 llegaría a esta altura. Esta parte siempre se va a ver estilizada, igual que esta parte que se ve bastante también estilizada en comparación a esta que ya no va, ¿sí? Esto genera más peso visual. Entonces, bueno, lo van leyendo, pero es más o menos la misma lógica que usamos para vestir lo que es la silueta óvalo. Vamos con lo que es el busto grande. Vamos a tratar de evitar, por ejemplo, blusas con brillo, mucho volumen en la zona del busto, todo lo que sea crop top, cositas muy cortitas, ¿sí? Poleras, la polera también es como que evidencia que el busto es bastante grande. O escotes, chicas, fíjense, esta zona del busto no debería verse, ¿sí? Esto es un error. Más para lo que es una alfombra roja, ¿sí? Esta zona no debe verse. Yo puedo usar un escote profundo, pero esta zona no se tiene que ver. Fíjense si este escote es bien profundo, pero ella no comete ese error y la verdad es que se ve mucho más estético. Eso para lo que es el busto grande. Después, poco busto, bueno, eviten lo que es el strapless, ¿sí? O prendas muy ajustadas arriba. El strapless porque da como la sensación de que es una prenda que al no tener breteles ni nada queda como muy en el aire, ¿sí? Y lo que sí podemos usar en estas chicas con poco busto es corpiños con relleno, ¿sí? Y podemos generar volúmenes en esta zona, podemos jugar un poquito con eso, escotes profundos también, es ideal para estas chicas, lo lucen muy lindo, fíjense acá. Y también los sacos de solapas anchas y accesorios en esta zona también ayudan en esta circunstancia. Vamos a lo que son brazos fuertes. Vamos a usar, por ejemplo, mangas que corten al codo, como la que vimos en el vestido, en este vestido.
¿Ven? Esta manga corta por debajo del codo es ideal para lo que son brazos fuertes, ¿sí? Y también, bueno, ojo si el antebrazo es fuerte también, ojo también con eso. Nos vamos a ir fijando a ver qué es lo más adecuado para cada persona. También podemos usar, cuando todo el brazo es fuerte, la manga poeta, que después la pueden googlear. Es una manga que tiene como una cierta, como un cierto vuelo, por así decirlo, es holgadita, ajusta acá y suele tener un voladito. Entonces esa manga es ideal para lo que es el brazo cuando es todo el brazo fuerte. Evitemos este tipo de cosas, ¿sí? Las mangas caídas en diagonal, ese tipo de cosas que la verdad es que ensanchan un montón esta zona. Después la manga farol también aumenta mucho. Y los breteles finitos, porque la verdad es que si todo el brazo es fuerte, podemos tapar un poquito y va a quedar más estético, ¿sí? Acá tenemos un lindo escote para lo que es un brazo fuerte. No, perdón, este lo puse por la espalda, ¿eh? Esta simetría la puse por la espalda grande. Eso está muy bueno para lo que es espalda grande. Estamos hablando de una silueta que puede llegar a ser como la silueta triángulo invertido. Se va a trabajar de la misma manera. Y le puse esta simetría a propósito porque lo que va a hacer es... digamos, uno sigue con el ojo el diseño y la espalda va a parecer que llega de acá a acá. Entonces esta línea de hombro se va a achicar un montón, ¿sí? Y podemos jugar un poquito con eso, también genera curvas, todo lo que sea simétrico va a generar curvas. Y acá les puse algunas cositas más, después la leen. Vamos a hablar un poco de lo que son las escalas y armonías y con esto terminamos. Por lo general vamos a manejar 3 escalas. Cuando tenemos un caso de mucho sobrepeso, lo vamos a trabajar con las escalas como escalas superiores, ¿sí? Y se maneja todo en término medio. Los accesorios, todo lo que vamos a usar va a ser mediano en ese caso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de escalas pequeñas, estamos hablando de altura menor a 1,60. Vamos a usar accesorios de chicos a medianos, ¿sí? La escala media, estamos hablando de 1,61, sería hasta 1,70. Pueden usar cualquier tamaño de accesorios. Pueden usar grandes, medianos, chicos. Y después la escala grande, que es a partir de 1,71, estamos hablando de todo el cuerpo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una persona con sobrepeso. Pueden ser estas mujeres que son como más grandotas. Y bueno, acá tenemos que usar accesorios de medianos a grandes, porque si yo uso un accesorio muy chiquito, en este tipo de escala se va a perder. Entonces la persona va a parecer más grande de lo que es, ¿sí? Por eso nos movemos en accesorios de medianos a grandes. Bueno, hasta acá la clase de hoy, las veo la próxima y bueno, un cariño, nos estamos viendo. Cualquier consulta, ya saben, tienen la plataforma de la facultad o me consultan a mi mail personal.